la clase anterior estuvimos hablando del proceso administrativo y de las diferentes etapas, desde la presentación del memorial, la subsanación de previos o de situaciones si se tuviera, la admisión de una solicitud administrativa, y hoy nos corresponde poder hablar de las medidas cautelares, la notificación y la audiencia si esta fuese necesaria. ¿Qué entendemos nosotros como medidas cautelares, compañeros? Porque cuando hablamos de medidas cautelares, no solo nos referimos a medidas cautelares en el ámbito del derecho administrativo. El término cautelar lo encontramos también en el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral y sobre todo también en materia de amparo y exhibición personal. Pero ustedes que son los doctos, ahorita tienen más fresco todas las áreas del derecho, díganme a qué nos referimos con medidas cautelares. Podríamos decir que son herramientas para asegurar el correcto proceso. Exacto. Son medidas que el aparato de justicia, que el Estado le entrega al aparato de justicia para poder asegurar ciertas situaciones que se pudiesen dar en el proceso, que podría ser desde aseguramiento de información hasta poder generarle ciertas condiciones de seguridad a la persona que está promoviendo un proceso administrativo. ¿En qué caso podríamos encontrar nosotros medidas cautelares? Por ejemplo, si hay una situación administrativa que se está ventilando por una autoridad que nota que pudiesen existir situaciones anómalas o situaciones que pudieran vulnerar el derecho de la persona que promueve dicha acción administrativa, podría ordenar que de forma inmediata se suspendan las sanciones que se pudiesen haber colocado. Por ejemplo, vamos al caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Viene, por ejemplo, un paciente que se apersona en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pensemos en el IX del antiguo Guatemala. Todos sabemos que la atención en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es de regular a mala. En muy escasos casos buena. Se presenta una persona, entra en una discusión porque no la atienden bien, y derivado de eso, la máxima autoridad acá decide suspenderle el servicio de acceso a la salud. Derivado de esta situación, él interpone un recurso. ¿Qué recurso dijimos que es el que cabe en materia administrativa en el caso del IX? Apelación, licenciado. Muy bien. Presenta el recurso de apelación ante la autoridad correspondiente. Pero la autoridad denota que efectivamente existen situaciones que podrían vulnerar derechos, tanto de las personas afectadas por la persona que actuó de forma incorrecta en el reclamo por la mala atención, como a la persona que se le está sancionando. Entonces, una medida cautelar podría ser regresarle el derecho a la persona a su atención médica, aunque podría ser, por ejemplo, diligenciando a una persona para que reciba la atención médica desde la casa. Y podría también darse el secuestro de expedientes o de información o actas donde estuviera consignada la situación que se pudo haber dado en ese momento determinado. Entonces, las medidas cautelares son aquel conglomerado de situaciones jurídicas que buscan poder asegurar todas las situaciones que se dan dentro de un proceso, en este caso, proceso administrativo. ¿Estamos claros? Jóvenes. Licenciado, disculpe, ¿podría dar otro ejemplo, por favor? Con mucho gusto. Pongamos otro caso de una medida cautelar. Por ejemplo, vamos a usar el caso que hemos venido utilizando, por ejemplo, el caso que hemos estado utilizando de nuestro amigo Ángel. Supongamos el caso que Ángel interpone la medida del escándalo que le están haciendo en su casa, que él nos contaba de la iglesia evangélica, que está haciendo un escándalo, que fuera de las horas, no respetando el volumen, etc.
conste que no es tema religioso, es un ejemplo. Viene, por ejemplo, a Ángel está causando ya un desequilibrio de manera emocional, por ejemplo, y él está afectado. Y Ángel hace valer eso por medio de un informe médico. Entonces, el juez municipal puede girar una orden cautelar. ¿Cuál sería una orden cautelar? Que mientras el lucide el proceso, quedan suspendidos los servicios religiosos a partir de las 10 de la noche. O que a partir de las 10 de la noche les queda prohibido utilizar megáfonos o cualquier tipo de bocina hasta que se determine el proceso. ¿Qué significa cautelar? Que es provisional, es temporal, solamente para asegurar las circunstancias que se están dando en el proceso. O por ejemplo, una medida cautelar podría ser el que envíen agentes a las 10 de la noche a verificar realmente los decibeles del volumen mientras se toma una decisión definitiva. No sé si te sirvió ese mejor ese ejemplo. Es provisional entonces, licenciado. Sí. Sí, me quedó más claro entonces, gracias. Sí, el cautelar es provisional, ¿verdad? Es solo por cautela, porque se cree que de repente cualquiera de los dos puede tener la razón, no es tan claro quién tiene la razón y eso se va a esclarecer hasta que se dilucide todo el proceso. Gracias, Lick. Esa medida, Lick, entonces procede solo mientras se esclarece lo que se esté tratando. Así es, de ahí quedan sin efecto las medidas cautelares. Gracias. Ahora vamos a hablar entonces de la notificación. La notificación es importante. ¿Y por qué no pongo las bases legales? Lo que sucede es que en el ámbito del derecho administrativo, todo depende de la materia en que estemos hablando. Obviamente la materia es administrativa, pero depende de la institución que estemos hablando. No todas las instituciones manejan los mismos plazos. Por ejemplo, el ICS, si no mal recuerdo, Dios mío, el ICS, creo que son 3 días. Notificaciones emitidas por autoridad de los diferentes ministerios, cuando son cuestiones disciplinarias que se quieren apelar, son 3 días. Y así dependiendo de la institución, es el margen de temporalidad. Entonces, por eso es que lo tenemos que tomar en un sentido amplio, sabiendo que cuando nosotros queremos verificar los plazos de notificación, dependerá de las diferentes instituciones o la institución en concreto que estemos trabajando. Cuando hablamos de notificación, es el acto mediante el cual la autoridad a la cual estamos recurriendo una decisión o estamos solicitando que resuelvan una situación en concreto, notifica a los interesados sobre la situación que se está diligenciando. ¿Qué significa? En el mismo caso de nuestro amigo Ángel, luego de que ellos ven la solicitud, le dan trámite, si fuera necesario, giran medidas cautelares, llegan a la parte de notificar. Deben de notificar a las 2 partes involucradas. En este caso, ¿quiénes serían las partes involucradas que debiesen de ser notificadas de la situación que se está ventilando en el Juzgado de Asuntos Municipales como autoridad administrativa que es? Pregunto. A la iglesia y a mí, licenciado. A la iglesia y a Ángel. Exactamente. Vienen y notifican a la iglesia. Y en el caso de la iglesia, ¿quién debiese presentarse, jóvenes? Lick, eso le iba a preguntar si era un representante legal o el ¿cómo se llama? El que la dirige, el pastor, creo yo que le dicen, si él es el representante legal o tiene alguien más. Sí, efectivamente debe ser el representante legal. No siempre los pastores son los representantes legales. Entonces debe de apersonarse el representante legal, quien es el que tiene la personalidad jurídica para poder representar en este tipo de situaciones a la congregación. Y tendrá que presentarse Ángel como persona afectada para poder en la audiencia, primero se les notifica de la situación que se está ventilando y muchas veces se les va o no muchas veces, no, se les va a citar para una audiencia.
¿Por qué les digo que ahora se cita una audiencia? Anteriormente nuestro derecho, el derecho guatemalteco, era un derecho inquisitivo. ¿A qué se refiere que era un derecho inquisitivo? Que todo era bajo documentos. Y así era como y era sancionador. Y no era un derecho que diera la oportunidad a que escuchara las partes. Hoy nuestro derecho ha girado mucho a la oralidad, sobre todo en el ámbito civil, administrativo, y hay una tendencia que el derecho penal también vaya hacia ese giro, sobre todo por la necesidad de modernización y sobre todo también porque hace mucho más sencillo los procesos cuando se pueden realizar de manera verbal. Entonces, se le cita una audiencia para que ambas partes puedan exponer sus alegatos. Ángel expondrá en una audiencia hipotética cuál es la situación que a él le molesta bajo sus fundamentos jurídicos legales. Podrá exponer que la norma indica que hay una limitante para la hora y que se puede hacer escándalo o bulla. Podrá dar sus situaciones en cuanto a informes por expertos donde se superan los límites del volumen permitido, etcétera. Y la otra parte también podrá alegar bajo su perspectiva, su derecho de culto, su libertad de culto, etc. La autoridad deberá de escuchar y sobre todo deberá de resolver. Y esto pasa en todas las situaciones. Siempre cuando uno interpone un recurso ante una autoridad superior, siempre se va a dar esa oportunidad que uno dé su testimonio. Claro, nadie le puede obligar a uno a tener que, de forma verbal, exponer sus alegatos. Uno se puede apersonar a las audiencias por medio de su abogado, por medio del memorial. Ya a través de lo que uno manifieste en ese memorial de exposición por medio de su abogado, pues ya se diligenciará y se tomará la decisión en concreto. Yo te lo decía en algún momento determinado, que el consejo es que al cliente nunca se le deje hablar en audiencia, porque por querer agradar al juzgador, lo que termina es metiendo las patas horrible. Entonces, consejo sano, el que debe de intervenir en audiencias debe de ser el abogado. La persona, si le está depositando a uno la confianza para dirigir el asunto jurídico, debe de ser completo, no fraccionado, porque luego no se logran los objetivos por imprudencias de la otra persona. Recordemos que en lo jurídico, la empatía, los buenos sentimientos, la buena intención, el que soy guapo, el que soy guapa, el que etcétera, son argumentos que no tienen ninguna validez al momento que se tome la decisión. Y muchas veces las preguntas o circunstancias que se pueden discutir lo puede responder de una forma que se pueda dar una mala interpretación. Entonces, eso es importante, se lo doy como un consejo de alguien que ha tenido la oportunidad de litigar y que yo siempre les he dicho a mis clientes que no intervengan. De experiencia clara, el 90% que mis clientes han decidido intervenir, lo hago ver que es bajo su responsabilidad y el 90% tal vez ha terminado mal. Tengo el caso concreto de un divorcio donde habíamos armado todo el expediente para que la persona tuviera que dar una cantidad de manutención. Cuando estábamos en la audiencia se le ocurre decir que él tenía todo el dinero del mundo, pero que él no lo quería dar por tal y tal razón. Entonces, obviamente, ya sabes cuál fue la decisión, ¿verdad? Incluso de milagro no le pusieron otro tipo de sanciones por haber mentido en otras intervenciones. Pero por eso es importante que no se vaya al tema, porque el cliente muchas veces responde al tema pasional y no racional. ¿Dudas o comentarios hasta acá? No, licenciado, gracias. Ok. Continuamos entonces. Obviamente, después de que llegamos a la etapa de la audiencia, vamos a llegar a una fase de resolución.
En la fase de resolución se dicta la resolución que pone fin al procedimiento. Este puede ser favorable o desfavorable para los intereses del administrado. Trámite de alegaciones. Los, perdón, los administrados pueden presentar alegaciones a la resolución propuesta. Siempre que haya una resolución de una autoridad administrativa, siempre cabrá algún tipo de recurso para mostrar la postura que se tiene ante una resolución. El caso es Universidad de San Carlos. Cuando el Consejo Superior Universitario, que es el último ente que conoce una solicitud propuesta por por una persona que promueve un procedimiento administrativo, siempre cabrán algún tipo de situaciones, pero fíjense ustedes que los recursos a resoluciones definitivas del Consejo Superior ya no cabe ningún recurso, ya solo parecido al amparo, ya solo le queda a uno la ampliación o le queda únicamente aclaración. Pero ante resoluciones emitidas por Consejo Superior no hay recurso que quepa en el ámbito administrativo. Si se agota los recursos, ya no existe nada que se pueda interponer ante la autoridad administrativa. ¿Qué creen ustedes que es lo que procede? Si, por ejemplo, así como Ángel agota todo su procedimiento ante la municipalidad, el consejo, el juez de asuntos municipales manda por un tubo. Luego Ángel va al consejo municipal y manda por un tubo. ¿Qué es lo que procede ahí? ¿Un recurso de amparo? No. Todavía cabe administrativamente al procedimiento. Viendo con el principio de definitividad hay algo más. Se nos está olvidando algo bien importante del derecho administrativo que rige a todos los procedimientos como tal. No será lo contencioso. Exactamente. Contencioso administrativo. Así es. Luego que la autoridad administrativa específica de la institución nos dijo no, nos quedamos al contencioso administrativo, que eso será lo de la siguiente clase. Habrá trámite de alegaciones, la revisión y la ejecución. La revisión, ustedes saben que no modifica nunca las resoluciones. Las revisiones es solo para que muchas veces nos da una ampliación o una aclaración sobre una resolución emitida. ¿Por qué ya no se puede poner un recurso ante una máxima autoridad administrativa? Porque obviamente, por más que lo interpongamos, va a ir en el mismo sentido. Entonces, haber agotado las etapas administrativas, lo que posible es el contencioso administrativo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y vendrá la ejecución. La ejecución es la resolución directa que debe de ser ejecutada si no se ocurre a la autoridad competente. Si después, miren ustedes, aquí hay algo muy importante que nos da para discusión en la ejecución. Dice, la resolución dictada debe de ser ejecutada si no se recurre ante la autoridad competente. ¿Qué es lo que veo interesante acá y que nos debe de quedar muy en claro? Le pregunto, los recursos que puedan plantear en el ámbito administrativo tienen características suspensivas a las decisiones administrativas, ¿sí o no? Les repito la pregunta. Los recursos que se plantean ante una decisión de una autoridad administrativa tienen características de suspensión o de suspensivas a la resolución emitida. ¿Sí o no? Disculpe, se le entrecorta un poco y realmente no entendí la pregunta. Les repito, las resoluciones, bueno, los recursos interpuestos
ante una resolución administrativa tienen características suspensivas. Yo creo que usted lo dijo Sí, anteriormente, ¿no? con esto que mientras se resuelve la situación, sí podrían Exacto, ahí va. medidas cautelares en este caso, creo. No es tanto cautelar, sino vamos a que tenemos que tener claro que cuando una decisión administrativa tiene pendiente resolver recursos, procedimientos contemplados en la ley, no cobra vigencia la decisión hasta que se vence el plazo, o bien para presentar oposición o, o que ya no quepa recurso alguno. De ser así, es que ya cobra vigencia. Vámonos al caso práctico de nuestro amigo. Por ejemplo, él presenta un recurso y de entrada le dice la fuerza municipal que tiene, digamos que tenemos 3 días, donde se notifican a las partes de la resolución después de la audiencia. Después de esos 3 días, se presenta, después de esos 3 días no se presenta un alegato, no se presenta un alegato, no se presenta un recurso a esa decisión, ahí queda firme. Por temporalidad ya hace pleno hecho. Sin embargo, si viene la iglesia y presenta un curso en contra de la resolución, la resolución no surte efecto, puesto que todavía existe un recurso que se está diligenciando. ¿Entendimos el ejemplo? Se los planteo de otra forma. Por ejemplo, Ángel viene y solicita que cancelen el volumen, el sonido alto, que no quieren bocinas ahí. Viene la jueza municipal y dice que él está de acuerdo que así, con la solicitud de Ángel. Notifica la decisión a representante legal de la iglesia. Si tiene 3 días para presentar, posterior a la resolución, para oponerse o ganarse a la resolución. Si se opone, esa resolución queda en suspenso hasta que el recurso sea resuelto. Si no se opone, posterior a los 3 días, surte efecto y por ende ya no podrá hacer escándalo legal. ¿Está claro con el ejemplo? Sí, Lick. Ok. Yo creo que solo él vino aquí así. Eli, claro, con su explicación. Ok. Recurso de revisión, que era una de las actividades que les hablaba. El recurso de revisión es un medio a través del cual se puede revisar la legalidad y oportunidad de la resolución dictada por la autoridad administrativa. Plazo para interponer recurso de revisión. El plazo para interponer recursos es de 1 mes a partir de la notificación de la resolución. En el ámbito administrativo nos tenemos que ir a la norma de la institución, porque todos los plazos, dependiendo de la institución, son distintos. La comparación, el curso de revisión de comparar el procedimiento con la ley y verificar la legalidad. La resolución, el recurso se resuelve mediante una nueva resolución que puede modificar la resolución impugnada si se encuentran vicios en el procedimiento. El recurso de revisión, cada vez, tiene una modificación, es muy extraño. Vamos a ver a las conclusiones del que hemos visto. La ley, conclusiones, la ley del procedimiento administrativo, o sea, la ley del contencioso administrativo establece un proceso transparente y objetivo de toma de la administración pública en Guatemala. Los ciudadanos pueden participar en el procedimiento y se garantiza la protección de los derechos del interesado. De los principios importantes que hablamos dentro del procedimiento administrativo, vamos a establecer 4. La equidad, la participación ciudadana, la transparencia y la legalidad. Esos son 4
principios necesarios e indispensables dentro del proceso administrativo. Ya lo vimos a grandes rasgos, las generalidades que vamos a encontrar en las diferentes instituciones. Siempre es importante, vuelvo y lo recalco, que hablamos de recursos o situaciones de carácter administrativo donde nos queremos oponer a una acción, debemos de ir a la norma que lo regula en específico. En el caso de Ángel, ¿a qué ley se tiene que ir al momento de quererse oponer al procedimiento que le está llevando? Bueno, ¿cuál es la ley que rige el procedimiento de Ángel? La ley de lo contencioso. No. Ley de centros Que municipales. La ley No, municipal y la ley de ambiente, Lick. el código municipal, muy bien Ángel, y así, si fuera la universidad, la universidad, si fuera el ley del link, si fuera el Banco de Guatemala tiene su propia legislación para los procedimientos administrativos, si fuera el organismo judicial, desde el ámbito administrativo tiene su propia normativa, por eso tiene su tema disciplinario, etcétera. Todas las instituciones tienen regularmente su normativa de carácter interno. Nueva pregunta, última pregunta, mejor dicho. ¿Qué ley es la que regula el ámbito procedimental administrativo del Poder Ejecutivo? La ley de servicio civil. Muy bien. ¿Y qué ley regula todo lo referente a lo administrativo del Congreso de la República? Es la Constitución, ¿no? No. No. ¿Qué leyes, jóvenes? ¿La ley del contencioso administrativo? No. Yo no lo La escuché bien. ley, Dijo qué ley regula qué del Ejecutivo. regula los procedimientos administrativos del organismo legislativo. la ley de Jóvenes. No, la ley de servicio no. civil únicamente regula lo referente al organismo ejecutivo. ¿Qué ley regula lo referente al legislativo? Ley orgánica del Congreso. Casi. ¿Cómo se llama esa ley? Organismo, ley orgánica del organismo. Ley del organismo legislativo, ¿no? Muchas gracias. Y con eso finalizamos la clase. Nos vemos en la siguiente y hay que repasar las leyes. Feliz noche, nos vemos. Feliz noche, Lick.